Al pie del tiempo con Socorro Díaz. Mi querida Socorro Díaz, tu club de fans te espera con ansias. Querida Adriana, qué gusto oírte. Igual a ti, aunque sea por teléfono. Pues sí, así será. Seguimos, falta menos. Bueno, es lo que pensamos. A ver, pues sí, Oye, también. Adriana, pues hoy quiero concentrarme en tocar temas políticos y económicos porque la semana empezó con ese sentido, con ese sesgo. Y también te voy a decir, porque quiero huir de las opiniones ultraapocalípticas que menudean en los medios de comunicación, que difunden el horror, creo que a veces para vender, o porque están aparicados, o por ignorancia. ¿Por qué? Por decirte algo, Uh-huh. Se ha difundido que un alto funcionario de la Organización Mundial de la Salud, dijo que quizá nunca desaparezca el COVID-19. Pues no va a desaparecer, como no ha desaparecido el virus de la gripe española, que mató hace un siglo a 50 millones de personas, cuando había 1,000 millones de habitantes sobre la Tierra y no 7,000 millones como hay ahora. Pero se inventó la amantadina y con eso se curan las gripas comunes hoy. Uh-huh. Tampoco ha desaparecido el AH1N1. Cada año ese virus infecta y causa influenza, pero se inventó el oseltamivir, uh-huh, y es un remedio eficaz. Uh-huh. Si llamamos normalidad al desastre ambiental causado por la especie depredadora a la que pertenecemos, volveremos a la normalidad, no nueva ni vieja, cuando haya medicamentos y vacunas para el COVID-19, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Y el VIH también llegó, ese virus también llegó. Así es, y cada vez está hay bajo más control. Uh-huh, y uh-huh, hoy en México, como parte de un proyecto internacional, se está probando un antiviral que se llama Remdesivir, uh-huh, en el Instituto Nacional de Nutrición. Uh-huh. Y el investigador emérito Guillermo Ruiz Palacios informó en esta semana que se está probando contra enfermos o con enfermos de coronavirus con un alto nivel de éxito. 9 de 10 fueron dados de alta. Y las plasma también, que se está trasplantando pues a pacientes, estos tratamientos con plasma que ya están autorizados en el IMSS y que han salvado vidas ya. Entonces no digamos que nunca vamos a regresar a la normalidad. Digo, ya nos dedicaremos a comentar el tema del desastre ambiental que hay y que sí necesitamos atenderlo, como muchos otros temas vitales y centrales. Uh-huh. Pero no hay que divulgar tanta visión apocalíptica porque no nos hace bien, ni como sociedad, ni como individuos, ni como gente que quiere superar unida y en concordancia con un proyecto de nación este tema y este gran problema que hay a nivel mundial. Porque deprime, ¿verdad? O sea, es cuestión de actitud, de entender, ya llegó y tenemos que buscar el medicamento. Y sí, los virus y las bacterias han durado y duran. Incluso hay tesis que dicen que tienen mucho más, miles de millones de años sobre la Tierra que nosotros, ¿no? Uh-huh. Pero hay que entender que también hay que buscar remedios y que tendremos que encontrarlos, ¿no? Uh-huh. Y también nada más de paso, porque no quiero que se me olvide, les quiero recordar que como todo hace pensar que andaremos en las calles con cubrebocas por semanas, uh-huh, o meses, uh-huh, yo quiero recordar a todos nuestros radioyentes que respiramos por nariz y boca, que no se quieran proteger de contagios tapándose solo la boca, como veo con tanta frecuencia en la televisión. Uh-huh. También debe taparse la nariz, ¿no? Y creo que los mensajes oficiales que acabo de oír deberían incorporar este tema, porque parece que necesitamos informarnos más al respecto. Sí, tienes razón, tienes toda la razón. ¿Y luego? Pero vamos a la política. Esta semana inició con acontecimientos mayores y así ha continuado. El lunes, la Suprema Corte de Justicia sepultó la intentona reeleccionista y fraudulenta del gobernador de Baja California,
quien el año pasado maició a los diputados locales de esa entidad norteña para que le ampliaran el mandato para el que fue electo, porque quería pasar de 2 a 5 años. Uh-huh. La pretensión del gobernador Bonilla de concluir su mandato en 2024 y no en 2021 constituyó hasta el lunes pasado una de las amenazas más inquietantes y ofensivas contra el orden constitucional vigente, orden que ha permitido a México vivir con estabilidad política y relativa paz social a lo largo de casi un siglo ininterrumpido. El respeto a la Constitución, en lo que Carl Schmitt llama las decisiones jurídicas fundamentales, ha evitado al país verse envuelto en nuevas guerras civiles, azonadas, golpes de Estado, cruentos o incruentos, y otros males que los países latinoamericanos conocen de sobra. La no reelección de los gobernantes y el sufragio efectivo, divisas de Francisco y Madero, dieron origen a la guerra civil que empezó en 1910, o sea, como demandas, y en esa guerra se perdió la vida 1 millón de mexicanos. Esa divisa, sufragio efectivo, no reelección, es, junto con el reconocimiento de que la soberanía radica en el pueblo, la definición de la república como representativa, democrática, laica y federal, la división de poderes para su ejercicio, y yo agrego, para su equilibrio, uh-huh, son asuntos básicos o intocables en este país. Un oligarca local, como es el caso del gobernador Bonilla, fue parte de la gente que Morena pepenó en el país para que financiaran sus campañas electorales y ganaran amparados en el liderazgo político del hoy presidente López Obrador. Gente así no puede ni debió pensar que los millones de pesos o de dólares pueden comprar todo. La vigencia de la Constitución y de sus definiciones sustantivas no está a remate. Los que llegaron al poder comprando votos deben entender que hay votos que ni se venden ni se compran. Esa es la lección que los ministros de la Corte dictaron para orgullo de muchos mexicanos el lunes pasado y para tranquilidad subjetiva y objetiva del país. Cierto. No sé si vais a continuar con este tema. No, ya con este tema no, voy a otro. Ok, antes de que pases al otro, mi pregunta es esta. ¿Y se quedan tan campantes los legisladores que cometieron atrocidad? O sea, ¿será crimen sin castigo? Parece ser que habría que presentar pruebas de que efectivamente fueron sobornados por el gobernador. En el Partido Acción Nacional expulsaron a algunos legisladores, pero Morena y los demás tan campantes se van a quedar, crimen sin castigo. Yo creo que cuando regresen el Poder Legislativo, la Cámara de Diputados, el Senado, a las actividades normales, porque ahora pues están en receso, en cuarentena, hay algunas iniciativas que he escuchado por ahí, queriendo establecer por lo menos la posibilidad de juicio político contra algunos de quienes participaron en esta intentona. Sí. Oye, ¿me permites una cosa? Tenemos que, tenemos que mandar a corte. Y para no interrumpirte a la mitad del otro tema que vas a abordar, dura 1 minuto este corte y regresamos contigo y te quedas en la línea y retomas el tema. De acuerdo. Vamos a una pausa. Hasta aquí ese tema. ¿Y el segundo, Socorro Díaz, por favor? El segundo tiene que ver con seguridad. Uh-huh. Sin explicaciones ni mayores vueltas, el presidente de la República publicó en el Diario Oficial de la Federación, el mismo lunes 11, un decreto en el que se establece que las Fuerzas Armadas realizarán hasta marzo de 2024 labores de seguridad pública, mientras la Guardia Nacional desarrolla estructura e implantación en todo el territorio. De acuerdo con esa decisión, la participación de las Fuerzas Armadas será, cito, de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria con la Guardia Nacional. Hasta aquí la cita. Apenas creada, agrego yo, en el año pasado. Uh-huh. El hecho de que el actual gobierno y su presidente dieran marcha atrás a la estrategia que implementaron causó
a la gente como yo más inquietud que tranquilidad, Adriana. Fui de los pocos comentaristas que manifesté mi acuerdo con la formación de la Guardia Nacional, integrada por efectivos militares y por los efectivos de la antigua Policía Federal que aceptaron integrarse. No porque crea, y lo dije entonces, que es la solución perfecta, sino porque es la única posible para regular la presencia de efectivos militares en tareas de seguridad pública que son diferentes a las de seguridad nacional. Las preguntas que surgen son delicadas. ¿Qué sabe o prevé el gobierno que puede estar en curso para dar marcha atrás en su política y dar respaldo legal a la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles, cuando el primer objetivo era que volvieran a sus cuarteles? Exacto. Una hipótesis. La catástrofe sanitaria que recorre el mundo y que tiene en México efectos igualmente catastróficos, sobre todo en el terreno de la pérdida de vidas, claro, pero también en el ámbito económico y social, como lo he venido repitiendo a lo largo de varias semanas, puede estar atrás de esta decisión. La catástrofe económica es ya grande y se pronostica peor, no solo por las calificadoras de inversión, sino por la CEPAL. De acuerdo a los datos difundidos antier por el Seguro Social, en el mes de abril se perdieron 555.247 empleos, que agregados a los que se perdieron en marzo, suman 685.840 plazas fijas. 6.689 empresas se dieron de baja en el IMSS. Desde 1967 es la mayor baja registrada en materia de empleo formal y se prevé que en mayo, según una nota de analistas que publica La Jornada, las cifras sean peores. A ello debe agregarse otro hecho. En México, la mayor parte de la población económicamente activa está en la economía informal, Adriana. Sí. En la nota informativa del mismo diario se dice que analistas auguran que caiga el poder adquisitivo y el consumo. Pocos lo han dicho, pero es evidente que con la caída del empleo y el cierre de empresas, la caída del precio del petróleo y del peso, la caída del Producto Interno Bruto, vendrán varias alzas. El alza de precios, el alza de la criminalidad que no se ha detenido, por el contrario, ha aumentado, igual que el alza de la violencia, y eventualmente el surgimiento de brotes de inconformidad social, organizados o desorganizados para querer desestabilizar políticamente al gobierno. Este es un panorama que el gobierno debe controlar porque para eso está, para controlar mayores crisis. México, de acuerdo con la CEPAL, tendrá el mayor incremento de pobreza extrema en América Latina. Y esta catástrofe, no se remedia en meses, sino que requerirá años, Adriana. Sí, claro. De todas formas, creo que la decisión de sacar o de abrir la posibilidad del ejército, de las Fuerzas Armadas en la calle, requiere una explicación, ¿no? Nos deben una explicación. Yo soy enemiga, y lo he dicho muchas veces, de las conspiraciones contra gobiernos legítimos por su costo para los países y para los pueblos, ¿no? Sí, sin duda. Sí, es un gobierno, le guste o no le guste a mucha gente, o a mucha gente que no le gusta, es un gobierno elegido democráticamente. Así es. No está discusión. No, eso es un tema de discusión, pero este es un tema muy delicado. Y yo creo que nos ha causado inquietud y la pregunta es, ¿qué sabe el gobierno que no sabemos la inmensa mayoría de los mexicanos para tomar una decisión de esta naturaleza? Fíjate que justo eso comentaba Carbonell aquí el otro día, precisamente, o sea, ¿qué hay atrás de esta decisión en este momento? Y pues también íbamos por el rumbo por el que tú estás sospechando, pues, de que las cosas se van a poner peor en materia de delincuencia organizada y no organizada. Y bueno, ayer
el presidente anunció el retorno lento a una nueva normalidad, ¿no? Sabemos que habrá plazos. Sabremos que en principio el próximo lunes se reabrirán actividades en 269 municipios de 15 estados, pero la mayor parte de los estados, de los municipios creo que están en Oaxaca. Tiene poco impacto en la realidad económica general. Podrán empezar en estos municipios y en estos estados un retorno gradual, ordenado y cauto a una nueva normalidad. Esto es, a trabajar, pero no a vivir la vida conocida. Y entre más enfermos o contagiados haya, más tarde será el retorno a las actividades laborales. Pero el mismo presidente ha dicho que esta propuesta del gobierno federal es una propuesta, no una orden, que los gobiernos estatales podrán decidir qué plazos, qué semáforos y qué decisiones toman respecto de la apertura de la vida productiva, de la reanudación de las actividades económicas. Las cosas caminarán lentas para la capital política, económica y cultural del país y para la entidad más poblada. Esto es para la Ciudad de México y para el Estado de México. Yo creo que el panorama es malo, ¿no? Al corto y mediano plazo, aunque puede, como lo acabas tú de decir, agravarse, y quizá atrás de eso está la decisión en materia de seguridad que se ha anunciado. Sí, es la explicación más lógica para entender por qué, además, en esta circunstancia, en medio del tema del COVID, pues el propio gobierno, el presidente López Obrador, pues la ve venir peor. Sí, porque hay un desplome, una catástrofe de orden económico y social. Sí, exacto, que tendrá repercusiones. Pues sí. Sí, peor es difícil, aunque no imposible, Adriana, No sigas. No sigas, pero bueno, es que es importante escucharte, porque entonces realmente seamos la gente, el auditorio, seamos cautelosos, cuidemos el trabajo, quienes tenemos el privilegio de tener nuestro trabajo, no despilfarremos el dinero. Por un lado, sí es cierto, hace falta activar la economía. Parece ser que vendrá una segunda oleada en octubre, y pensaba, ¿y qué va a pasar con el Buen Fin? Cuando hay esperanzas de reactivación económica. O sea, no viene fácil, seamos cautelosos, cuidadosos. Si se pudiera ahorrar, pues hay que aprovecharlo, no sé, pero tomemos nota de esto, porque no viene, más allá de este virus, vienen los problemas económicos y sociales. Así es. Y creo que debemos ser cautos también respecto de las profecías y de las visiones apocalípticas, ¿no? Esperamos va a haber oleadas, lo estamos viendo en los países europeos, en los países asiáticos que han abierto sus actividades, etcétera, pero tenemos que ser cautelosos para cuidar las dos cosas, las vidas humanas y las condiciones de vida de muchas personas que en México están en el límite del hambre, o sea, de la pobreza extrema. Sí. Mollete, cállate, mi vida, por favor. Perdón, pero está ladrando mi perro porque tocaron. Mollete, nene, te estoy hablando. Perdón, Socorro. Fíjate que precisamente ahora que terminamos contigo, vamos con Ricardo Trejo a unos cálculos que hizo la que fue secretaria de Turismo, la presidenta del Consejo Mundial de Viajes y Turismo, Gloria Guevara, de 100 millones de empleos del sector turismo que están siendo impactados ahorita, en México. No. Mira, el sector turismo será sin duda uno de los más golpeados, si no es que el más golpeado. Sí. Para este año. Gracias, Socorro Díaz. Gracias a ti, querida Adriana, qué gusto saludarte. Igualmente, y hasta la próxima semana. A ver, Ricardo Trejo.